Un saludo cordial a todos ustedes. Primero que nada, quien les habla es Regina León y en esta oportunidad estamos aquí para presentarles lo que es nuestros pensamientos críticos acerca del aumento de casos de corrupción en gobiernos regionales y municipales. Para iniciar, sabemos que hoy en día el tema de la corrupción es un problema crucial e importante en nuestro país, puesto que a esto genera desfallecimientos y desventajas en personas vulnerables. Ahora, eso lo podemos presenciar y ver en lo que son obras paralizadas, licitaciones mal usadas, lo que son pagos y coimas por nuestra propia vida para poder seguir existiendo o continuando con ella. Como también en lo que son el mal uso de recursos públicos. Ahora, ¿quiénes se afectan ante esto y quiénes se benefician? Empezaré con lo que son las personas quienes se benefician ante esto. De hecho, no es un secreto, sabemos perfectamente que las personas encargadas de la corrupción son funcionarios públicos, alcaldes, regidores, hasta incluso lo que son personas que están detrás de una banda para poder cobrar coimas para asegurar tu vida. Ellos son los que se benefician de esto porque son personas directas a lo que es la corrupción, personas que permiten que haya esto. Ahora, así como hay personas que se benefician de esto, también hay personas que son perjudicadas, que en este caso lamentablemente son personas vulnerables a poder obtener lo que son los recursos de la salud, la alimentación y la educación. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos dejan de lado su trabajo como tal por seguir generando dinero a beneficio propio. Y es algo muy lamentable porque se supone que esto es un tema legal, que esto para ellos es libre, pero no es así, no se les brinda de tal forma. Ahora, vamos a continuar con las siguientes preguntas y donde les vamos a mencionar nuestro pensamiento crítico. Y bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Jacqueline Cutipa Quispe. Yo hablaré sobre la pregunta ¿por qué? Primero, ¿por qué esto es un problema? Esto es un problema porque es una justicia estancada. No hay sentencias ni condenas, por ende, siguen repitiendo sus conductas ilícitas. También generan impacto en servicios esenciales. Es por eso que hay hospitales sin medicamentos, escaseces de materiales educativos. Por ello es lo que resulta en una educación de una calidad inferior. Hay infraestructuras abandonadas, calles sin pavimentar y en sí la seguridad ciudadana totalmente vulnerada. La segunda pregunta es, ¿por qué me concierne esto a mí y a otros? Nos concierne a todos, porque la corrupción no es un delito sin rostro. Tiene el nombre de niños que no saben leer, porque sus instituciones no cuentan con lo que necesitan, con libros, con materiales educativos en sí. También es el rostro de adolescentes que no pueden acceder a universidades, institutos o a becas, porque no son parte de los beneficiados. También personas mayores que tienen que sobrevivir con el mínimo de su pensión porque los fondos se desviaron. Nuestro futuro colectivo se paga literalmente con cada acto de corrupción que nosotros permitimos, así que nosotros son los que debemos hacer el cambio. Gracias. Continuando con la exposición, como tema escogí cuál es y a dónde. Empezando con cuáles son sus fortalezas. Ya, tenemos como punto número 1 la información sobre los casos, que mayormente es clara, pero en otros casos no. También tenemos que la ciudadanía más clara y jóvenes con interés a la transparencia. Hemos observado que, hace poco observamos que en el gobierno de Dina Boluarte, jóvenes crearon una marcha para poder expulsarla de su mandato, porque no estaba siendo justa y salían las personas, por así decirlo, afectadas. Continuando con las debilidades, tenemos los procesos lentos y la mayoría sigue sin investigación. Nosotros sabemos que ahora en el Perú, hace poco, existía lo que eran por así decirlo, las coimas que cobraban, los cupos que se cobraban a los transportistas. Gracias a esos cupos, la mayoría de personas salía afectada. ¿Por qué? Porque si no pagaban los cupos, recibían amenazas.
incluso algunas personas fallecieron. Después tenemos pocos controles internos en los gobiernos locales. A ver, en los gobiernos locales no hay una transparencia clara, debido a que no hay una persona o alguien que muestre lo que están haciendo con el dinero en nuestro país. Luego tenemos la desconfianza y baja participación ciudadana. Las personas no se esfuerzan por elegir a un buen presidente. Lo único que hacen es votar por la persona que en su momento, en momento de campaña, les brinda, por así decirlo, un pan, y por esa persona votan. Luego tenemos cuáles son las opciones de cambio positivas. Bueno, tendríamos que fortalecer la educación cívica y ética. ¿A qué nos referimos? A que se brinde más información a las personas antes de elegir a un presidente o a un alcalde. Luego tenemos participar en vigilancias públicas y otro punto tendríamos que exigir transparencia. En el Perú podemos exigir como peruanos, porque estamos en nuestra nacionalidad, podemos exigir transparencia en qué, en lo que se gastan los fondos, en qué es lo que se invierte, porque como podemos observar, hay muchas construcciones que se quedan a medias, y el dinero que es invertido, ¿a dónde se va? Continuando con... Ya. Teniendo otro punto, podemos como exigir transparencia. Como peruanos y como nuestra nacionalidad, podemos exigir la transparencia debido a que podemos observar que hay obras donde tienen un presupuesto muy alto, pero hay obras que incluso ni siquiera se terminan. Ese presupuesto, ¿a dónde se va? También tenemos que impulsar denuncias seguras del trabajo de organismos de control. Aquí podemos ver que personas que denunciaron lo que vendría a ser las coimas también resultaron afectadas. ¿En qué sentido? Amenazas e incluso algunas hasta la muerte. Continuando con el punto ¿a dónde? ¿Dónde se ve la vida real? Tenemos como las obras, como ya mencioné, las obras paralizadas o mal ejecutadas, que se quedan literalmente en el aire. Luego tenemos servicios públicos y no cumplen, por así decirlo, su labor o lo que vendría a ser su trabajo. Luego podemos tener lo que son compras irregulares o presupuestos poco claros. Como bien había mencionado y lo vuelvo a recalcar, en la mayoría de casos las obras ponen un presupuesto demasiado elevado, pero si nos podemos observar, ese presupuesto no es utilizado al 100% y la otra parte del presupuesto queda en el aire. Continuando con ¿a dónde nos lleva si permitimos que continúe? Podemos tener peores servicios públicos, también podemos tener pérdida de confianza en las instituciones. En este caso podemos basarnos en los presidentes del Perú, que ha sido pasémonos hace 5 años. Los presidentes del Perú lo único que se encargan es de ejecutar leyes que no benefician a todas las personas o a todos los peruanos, benefician a ciertos peruanos y a los demás los dejan en el aire. Eso sería todo, gracias. Mi nombre es Silvana Huancaluque. La pregunta que me tocó es ¿cómo? ¿Cómo perjudica esto a nosotros? El caso menciona que la corrupción no solo ocurre a nivel nacional, sino también local, municipalidades y gobiernos regionales, donde se reportan la mayoría de más de 6.000 casos en trámite a cierre de 2024. Desvía recursos públicos de servicios básicos locales, fomenta la desconfianza de actitud. La segunda pregunta es ¿cómo veremos esto en el futuro? El futuro dependerá de si las nuevas generaciones logran generar un cambio real en la cultura de corrupción. A pesar de que la estructura del sistema actual es muy fuerte, el futuro depende del rol activo de los jóvenes para cambiar la estructura actual. De lo contrario, la impunidad y la empatía percibirán. Mi nombre es Ana Bárbara Guaticopa y mi pregunta es la pregunta 4, que es ¿cuándo? Y voy a responder las 2 preguntas que me ha tocado. Primeramente, ¿cuándo sería el mejor momento para actuar? Yo pienso que el mejor momento sería ahora, ya que la corrupción en gobiernos regionales y municipales en el Perú siguen aumentando constantemente y afectan directamente a los servicios básicos de la población. Si se interviene a tiempo, con vigilancia ciudadana, denuncias, acciones rápidas, se puede evitar que más recursos públicos sean robados y afectados y que la corrupción se normalice. Ahora, como segunda pregunta es ¿cuándo podemos esperar que esto cambie? Bueno, yo pienso que podemos esperar un cambio cuando exista acciones rápidas y reales para los corruptos, ¿no?
cuando los ciudadanos exijan transparencia y cuando las autoridades sean honestas y tengan más apoyo de toda la población y de las autoridades mayores, ¿no? El cambio tal vez no será ahora, pero puede empezar si se fortalecen los controles, la educación cívica y la participación de los jóvenes en la fiscalización pública. Bueno, ahora voy a presentar algunos ejemplos sobre alcaldes y un presidente que está prácticamente en esto de la corrupción y cosas ilícitas. Primeramente diría de Omar Candia Aguilar, que fue un alcalde provincial de acá de Arequipa, que fue sentenciado a 6 años de cárcel por corrupción en agrado relacionado por la compra irregular de cámaras de vigilancia. También podría decir del alcalde actual de acá del distrito de Cerro Colorado, que es Manuel Vera Paredes, que fue condenado a 5 años por enriquecimiento ilícito. Y por último punto también podría decir sobre el actual presidente José Geri, que tiene una denuncia por la cual un porcentaje de la población no está de acuerdo por su gobernanza, ¿no? Que es de violación. Sí, las nuevas generaciones pueden generar un cambio real porque son quienes hoy crecen con más acceso a información, mayor consecuencia social y menos tolerancia frente a prácticas corruptas. Aunque la estructura del sistema peruano pesada y muchas veces lenta, cada avance empieza con un cambio cultural y este cambio suele venir de los jóvenes. Su participación en violencia ciudadana, redes sociales, voluntarios, espacios estudiantes demuestran que yo no acepto lo que antes se normalizaba. La corrupción parece estructural, pero la presión social, la tecnología y la educación cívica está abriendo puertas cuando antes no existían. Cambiar el sistema no es inmediato, pero sí es posible. Bueno, ahora continuamos con lo que es la recuperación, experiencias formativas. Usted me preguntamos si podíamos hacerlo en video y usted nos dijo que sí, siempre y cuando lo argumentemos. Bueno, mi nombre es Jacqueline Botica Quispe y yo voy a hablar sobre la pregunta número 1, que es: ¿denunciar actos de corrupción realmente sirve para generar cambios o la lentitud del sistema en el Perú hace que sea poco útil? Bueno, la verdad es que denunciar sí sirve.